Erzsébet Báthory es un vampiro, dijo mi padre. Esa criatura maldita fue una condesa Magyar en su tiempo. En su tiempo de vida, quiero decir. Antes de convertirse en el ser inmortal que es. Murió en 1614 encerrada en una celda sin ventanas, como castigo por sus crímenes. Ella y sus cómplices Ana Darbulia y Johann Sugwari raptaban con jovencitas para torturarlas y asesinarlas. Pero no solo gozaban infligiendo dolor a sus víctimas, sino que también bebían su sangre. Sí, eran demonios antes de transformarse en vampiro. Al parecer Erzsébet gustaba especialmente de bañarse en la sangre de dichas doncellas, pues creía que esto preservaría su belleza y juventud. Mi padre tragó en seco y continuó. Erzsébet Báthory estaba casada con el héroe negro del ejército húngaro, el conde Ferenc Nadasdy. Como éste pasaba largas temporadas fuera de casa peleando contra los turcos, ella aprovechaba su ausencia para llevar a cabo sus abominables prácticas. La condesa siempre tuvo gran cantidad de amantes, entre ellos la misma Nadarbulia. Tendrás que perdonarme, hijo, por afligirte con tan repugnantes historias. Creí que jamás llegaría el día en que tendría que hacerlo. Limpiándose con el pañuelo el sudor que empapaba su frente, prosiguió. Erzsébet era considerada una mujer extraordinariamente bella y poderosa. Nadie jamás la había rechazado, hasta el nefasto día en que se le antojó seducir a un joven de la nobleza menor. Su nombre era Laszlo Almos. Como podrás adivinar, es tu antepasado. Pues bien, el joven Laszlo no solo era apuesto, sino también valiente y de noble corazón. Según me contó tu abuelo, que en paz descanse, la voz de Laszlo jamás tembló cuando de oponerse a alguna injusticia se tratara. El pueblo de Sejté lo amaba, y aunque su carácter compasivo no fuese muy apreciado por los otros miembros de la nobleza, estos no podían evitar quererlo también. Fue sólo cuando Laszlo se presentó en un baile ofrecido en casa de la familia Mayorova que Erzsébet se percató de su apostura. Para entonces ella ya había adquirido la reputación de ser una mujer cruel, y aunque nadie sabía cuáles eran los verdaderos horrores que se cometía dentro de las paredes de su castillo, todos aceptaban su comportamiento como típico de una dama de su rango. Todos menos Laszlo, quien despreciaba a todo aquel que no tratase a sus siervos con dignidad y respeto, y ya había escuchado algunas quejas de boca de los campesinos acerca del brutal proceder de Erzsébet. La condesa hacía que sus trabajadores fuesen fustigados al desnudo por la parte delantera de sus cuerpos, si alguno de ellos cometía la falta más insignificante, mientras ella observaba el espectáculo divertida. También solía enterrar alfileres en los cuerpos de sus doncellas cuando estaba de mal humor. Tales historias le habían arrancado lágrimas de dolor a Laszlo, quien se había colmado de ira contra Erzsébet desde ese momento. Cuando supo que Erzsébet se encontraba entre los comensales del baile al que había asistido, Laszlo quiso partir de inmediato, pero tuvo la mala suerte de que Erzsébet ya lo hubiese visto desde el balcón y se hubiese prendado de él. En ese entonces Laszlo era un joven de 17 años de edad y ya tenía al menos unos 20 más que él, pero esa diferencia de edad, en vez de desalentar a la condesa, había enardecido su deseo de cautivar la atención de aquel muchacho, a quien nunca antes había visto, y que se había marchado de la casa de los Mayorova sin siquiera haber bailado una pieza con ella. A partir de esa noche Erzsébet comenzó a dar baile tras baile en su castillo, enviando siempre una invitación a Laszlo y a sus padres, quienes se guardaron muy bien de asistir a ellos, sin sospechar el resentimiento que estaban desatando en la orgullosa condesa. Un buen día la paciencia de Erzsébet llegó a su límite y se decidió a ir personalmente al encuentro del joven Laszlo. Los padres del muchacho estaban en Viena cuando Erzsébet se hizo anunciar en casa de los Almos, y Laszlo no tuvo más remedio que recibirla, tratándose de quien se trataba y desconociendo las intenciones de la condesa. Cuando Erzsébet se despojó de su vestido frente a Laszlo y le ordenó que la hiciese suya, el joven quedó perplejo. Al principio Erzsébet creyó que el muchacho había enmudecido de admiración,
Pero cuando Laszlo le pidió con toda seriedad que se vistiera y regresara a su castillo, la condesa montó en cólera y se marchó jurando venganza. Pasados unos cuantos días, Laszlo supo que Ersebet había estado inquiriendo entre sus allegados si había alguna joven a quien él pretendiese. Como no había tal mujer, Ersebet había quedado desprovista de una víctima a quien culpar por el desdén de Laszlo, lo que había incrementado su ira. Siendo Ersebet una dama tan prominente, se propuso arruinar a la familia de Laszlo, cosa que habría logrado si los padres de este último no hubiesen decidido vender sus propiedades y mudarse lejos de allí en cuanto supieron que la condesa les había declarado su enemistad. Nadie quería caer en desgracia con los Bathory, una de las familias magiar más influyentes en aquel entonces. La condesa trató de hallar a Laszlo sin éxito, pero jamás olvidó la forma en que el miembro más joven de la familia Almos la había rechazado. Varios años después, los más de 650 asesinatos que la condesa había cometido fueron descubiertos y tuvo que comparecer ante la ley. Dada su posición, no fue sentenciada a la horca como el resto de sus cómplices, sino condenada a pasar el resto de sus días encerrada en su habitación del castillo de Secté. Ersebet murió en la oscuridad de su celda, sin que sus crímenes fuesen dados a conocer públicamente. Todos los registros de la corte fueron escondidos y un edicto real prohibió la mención de su nombre. Solo al escuchar que Ersebet había muerto, se atrevió Laszlo a volver a su amado pueblo de Secté. Para ese momento ya tenía una esposa y un hijo pequeño, y estaba por cumplir los 35 años de edad. No sabía que la condesa había hecho un pacto con el demonio antes de morir, y que había regresado de la tumba convertida en una criatura infinitamente más poderosa de lo que jamás hubiese podido serlo en vida. Ersebet Bathory se había transformado en un ser inmortal que se alimentaría de la sangre de incontables víctimas a través de los siglos a partir de ese momento. Laszlo había vuelto a comprar la que había sido la casa de su infancia y se había instalado en ella con su familia, ignorando las fuerzas siniestras que se cernían a su alrededor. Ersebet aún no había perdonado las ofensas que había recibido de su parte y estaba ya saboreando el dulce sabor de la venganza. Un día Laszlo regresó de su acostumbrado paseo vespertino para encontrar a su esposa sobre un enorme charco de sangre y a Ersebet alimentándose de ella. Profiriendo gritos de horror, Laszlo se lanzó sobre el que creyó se trataba del fantasma de la difunta condesa de Secté, pero ésta demostró ser tan real como el mismo Laszlo. Ersebet estaba muy interesada en que Laszlo supiera que la muerte no había sido un impedimento para vengarse, y entre carcajadas demoníacas le contó que había hecho un pacto con el diablo en vida para poder regresar en la forma de un inmortal, después que su cuerpo humano fuese inhumado. Al parecer Laszlo tuvo la suerte de que Ersebet siguiera deseándolo a pesar de sí, porque se detuvo antes de matarlo para darle la opción de convertirlo en un vampiro, igual a ella, si accedía a ser su amante. Laszlo fingió aceptar el ofrecimiento de Ersebet y ella se hizo una herida en la muñeca para darle de beber. En vez de alimentarse de la infernal sangre de la condesa, Laszlo se apoderó de una de las antorchas que colgaban del muro y le prendió fuego a su enemiga. Mientras ésta aullaba de dolor e intentaba extinguir las llamas que la envolvían, Laszlo hizo lo posible por reanimar a su esposa moribunda, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Sabiendo que la condesa iría tras él, tomó a su hijo en brazos y huyó del lugar en su caballo, no sin antes jurar regresar a Secté para darle muerte al vampiro. Unos buenos campesinos socorrieron a Laszlo y le dieron posada, pero él temía por su vida y partió al día siguiente, pensando que tanto su hijo como él estarían más seguros en medio de hombres de Dios. Optó por refugiarse en un antiguo monasterio que no estaba muy lejos de la región. Estando allí, Laszlo tuvo la oportunidad de conocer a un anciano monje que había seguido los pasos de Dorotea Sentes, una antigua empleada de Ersebet que había sido ejecutada por su complicidad en los crímenes de la condesa y a quien algunos aldeanos habían acusado de ser bruja. Después de escuchar la historia de Laszlo, el monje se había alarmado tanto que había decidido viajar inmediatamente a Asís, donde vivía un buen amigo suyo, a quien no veía hacía más de 20 años. La última vez que había tenido la oportunidad de hablar con su amigo
un viejo fraile franciscano. Este le había advertido acerca de la existencia de las maléficas criaturas que se alimentaban de la sangre de los humanos. El monje recordaba que su amigo también las había llamado vampir, confirmando así la historia de Laszlo. Laszlo y el monje supusieron que habría sido Dorotea Sentes quien había iniciado a Erzsébet en las artes negras y quien la había ayudado a realizar el pacto con Lucifer para convertirse en vampiro. A su regreso de Asís, el monje se había encontrado con que una extraña peste había invadido el pueblo de Secté y sus alrededores. Varios habitantes habían muerto desangrados en sus lechos a causa de las mordeduras de algún animal que aún no habían podido ser identificado. Las víctimas sufrían de violentos ataques de rabia y horribles alucinaciones antes de expirar maldiciendo la cruz de Cristo y el nombre de Dios. Instruido por el fraile franciscano, el monje se aseguró de seccionar las cabezas de todos aquellos que habían muerto a causa de la peste que azotaba la región, sabiendo que se trataba en realidad de los ataques de vampir en que se había transformado la condesa de Secté. Laszlo y el monje buscaron el escondite de Erzsébet durante meses antes de encontrarlo. Cuando al fin descubrieron el ataúd en que la condesa dormía, que era por supuesto uno muy distinto al que se creía contenía sus restos y que había sido enviado a la cripta familiar de los Bathory en Engirbador, Laszlo y el monje seccionaron su cabeza y les prendieron fuego a sus restos, pero los ataques en la región no cesaron. Erzsébet Bathory era, en verdad, inmortal, tal como había proclamado serlo, o al menos era invulnerable a los métodos que estaban empleando para dar descanso eterno a sus víctimas. Un mes después, las muertes de Secté cesaron repentinamente. Al regresar al lugar de descanso de Erzsébet, el monje halló su ataúd vacío. Así continuó estándolo a partir de ese momento. Laszlo y el monje supusieron entonces, y no se equivocaban, que el vampiro de Secté había partido a otro lugar donde pudiese obrar sin interferencias. Laszlo intentó encontrar a la asesina de su esposa sin ninguna suerte. No había registros de extrañas muertes por ataques que pudiesen adjudicárseles a los vampiros en ningún lugar del reino. El anciano monje se propuso documentar la crónica de la vida y transformación en vampiro de Erzsébet Bathory y comenzó a escribir un libro en minucioso detalle. Más adelante serían agregadas al libro ilustraciones realizadas por otro joven y talentoso monje que conocía muy bien los rostros de Erzsébet y sus cómplices, pues a menudo había sido comisionado por la nobleza para hacer sus retratos. Después de hacer una extensa investigación entre los habitantes de la región, Laszlo y el monje llegaron a conocer todos los crímenes que la condesa había cometido durante su vida. Sin embargo, no había rastros de ella. Parecía haberse esfumado de la faz de la tierra.